Mira lo que pasa cuando nosotros no honramos a nuestros padres. Y miremos según la Biblia el estudio que trae esto y las bendiciones y las desgracias que también trae el no honrarlo. Pero honrarlos trae mucha bendición. Leemos primero en Éxodos 20:12 y dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire lo tan importante que es nosotros honrar a nuestro padre. ¿Qué pasa? Cuando nosotros bendecimos a nuestros padres, el Señor alarga nuestra vida aquí en este mundo. Y no solo eso, sino también Él promete bendecirnos. Entonces es muy, muy importante nosotros tener en cuenta a nuestros padres, aunque algunos estemos casados, aunque algunos ya tenemos familia. Si bien es cierto que la palabra de Dios dice que cuando ya nosotros nos casamos, ya no somos dos, sino uno solo. Sí, conformamos una familia, tenemos nuestros hijos, pero de eso hablé en un video que acabo de subir. Pero mire también la importancia que es esto. Esto es un mandamiento. De hecho, entra en los 10 mandamientos que honremos a nuestros padres. Si nosotros no honramos a nuestros padres, ¿qué pasa? El Señor empieza a cerrar la puerta de los cielos, de las bendiciones que tiene para tu vida. Él las empieza a cerrar. ¿El por qué? Porque no estamos cumpliendo con sus mandamientos. Pero mire lo que dice Mateo 15:4. Dice así: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que los maldiga al padre o a la madre muera irrepresiblemente. Wow, tremendo. Si ves que cuando nosotros no bendecimos, sino que le hacemos un mal a nuestros padres, el Señor pues acarrea en nosotros, en nuestras vidas, desgracia. Si ves por qué nosotros debemos de portarnos bien con nuestros padres, honrarlo no solamente en visitarlos, en comprarle, estar pendiente de su salud, estar pendiente de muchas cosas. ¿Por qué? Porque de allí también depende nuestra bendición. Entonces, hay muchas personas, y conozco de casos muy allegados de hijos que maltrataban a sus padres y ya hoy no están en la tierra. Hijos que no respetaron a sus padres, que no lo honraron, que le alzaron la mano, ya hoy no viven. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me da un empleo? ¿Por qué estoy sin empleo? ¿Por qué mi matrimonio está mal? ¿Por qué las cosas empiezan a salir mal? ¿Por qué mi matrimonio se está decayendo? ¿Por qué nadie quiere darme empleo? Y pare de contar. ¿Por qué mi salud se está deteriorando? Y muchas veces cuestionamos al Señor preguntándole, Señor, ¿por qué en mi vida pasan tantas cosas? Es que no estás cumpliendo con el mandamiento que Él dejó en tu vida, que es honrarlos a ellos. Si bien es cierto que hay padres que no han sido buenos padres, pero más sin embargo la Biblia nos dice, si tu papá es mal padre, o te abandonó, o te hizo daño, la cuestión es honrarlos. Aunque ellos hayan sido malos padres, igual tenemos que honrarlo. ¿Sabes por qué? Porque de allí dependen muchas promesas que el Señor tiene para los hijos. Y sabes que muchos hijos se excusan diciendo, es que mi papá me maltrató, es que mi papá me abandonó. Bendito Dios que por medio de ese padre o esa madre, tú hoy tienes vida y tienes vida en abundancia y has sido bendecido. Gracias a ese padre que de pronto te maltrató. Estás en bien y no fuiste descarriado. Y sí, también conozco de casos que hijos se apartaron de la iglesia, se apartaron de su casa por muchos maltratos, pero nosotros cuando maduramos aprendemos a perdonar. Tenemos que sanar heridas y estar en paz. Si tu papá o tu mamá, en caso tal, fue mal padre, igualito cuando tú creces, tienes que perdonar y sanar heridas. ¿Sabe por qué? Porque estas son maldiciones que vienen generacionales. ¿Qué pasa después? Que mis hijos son igual. ¿Y cómo me quejo si yo también fui así con mis padres? Entonces cuando nuestros hijos crecen, entonces nuestros hijos toman la misma actitud que nosotros empezamos a tomar o que tomamos en tiempo determinado con nuestros padres. Entonces debemos de cambiar eso, sanar heridas.
Si bien es cierto, y vuelvo y lo repito, sí, hay padres que no han sido buenos padres, pero hay padres que lo han dado todo por sus hijos y aún así los hijos son malos, aún así los hijos no los honran, no los respetan y luego quieren que Dios les dé bendiciones. Las cosas no funcionan así, las cosas funcionan según la voluntad de Dios, las cosas son como el Señor las dejó escritas y nosotros no podemos desobedecer la palabra de Dios. Entonces, hijos, mira también lo que dice en Efesios, que hijos, honra a tu padre y a tu madre, honrenle, porque es el primer mandamiento con promesa. Vuelvo y repito, ¿cuáles son las promesas de Dios? Que te dé bendiciones, que te dé un hogar, que te dé un buen trabajo, que te dé un buen sueldo, que te guarde cuando sales a la calle, que tengas gracia en tu trabajo y todas estas cosas. Pero hijo, tú no te has empezado a dar cuenta que las cosas han empezado a deteriorarse. No consigues empleo, te faltan muchas cosas, tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, no consigues trabajo, todo es un problema, vienen las iras, vienen los pleitos y paré de contar. Y no caes en cuenta que estás fallando en uno de los mandamientos que Dios dejó escrito, que es honrar a nuestros papitos. En lo particular, de pronto yo no he sido de pronto la hija esencial, pero tratamos de ir cambiando. ¿Para qué? Para que el Señor se agrade de nosotros, para que se agrade de nuestras vidas y Él pueda bendecirnos. Mi consejo con amor desde el fondo de mi corazón es para ti. Honra a tus padres. Si tuviste la oportunidad y Dios te dio un trabajo, honralos llevándoles un pan, llevándoles algo que le agrade. De vez en cuando, algo que a ellos les guste, preséntatele, abraza a ese papá, abraza a esa mamá, bésala, dile cosas hermosas. A veces los papitos también necesitan de cariño, de que alguien los abrace, de que alguien los entienda. Sí, llegan a una edad de pronto en la cual empiezan de pronto a ser como niños, porque ya cuando tienen cierta edad empiezan a ser como niños. De igual forma, ellos necesitan de tu cuidado, necesitan de tu amor, porque si tú no cumples con este requisito que es primordial en las cosas del Señor, esto va a ser generacional. Y luego estamos preguntando, ¿por qué está pasando tantas cosas en mi vida? Son cosas que nosotros mismos acarreamos en nuestra vida y luego, con gran descaro, le reclamamos al Señor, Señor, ¿por qué tú en mi vida permites? No, lo permitimos nosotros porque dejamos de cumplir con las cosas que Él dejó escrito. Amado hijo, te lo dice una hija, te lo dice una madre, y le doy gracias a Dios por los hijos que me ha dado, porque son bendecidos. No son hijos perfectos, porque tienen errores, porque tienen fallas, pero son buenos hijos. ¿Por qué? Porque tuve buenos padres. Entonces, cuando tú eres buen padre, eso también es generativo, ¿sabe? Continúa ese legado de ser buenos padres. Sí, como padres tenemos errores, lo reconozco, pero también me educaron amando a mis hijos, así como me educaron en amor, en compasión, en paz. Igual estoy haciendo yo con mis hijos. Entonces tú también haz lo mismo. No sigas esto que viene por años y por años. Es que mi papá era así, es que mi mamá era así. No. Corta de raíz con toda maldición generacional, que tu papá maltrataba a tu mamá, que tu papá te pegaba, y tú repites la misma historia con tus hijos. Entonces hay que cortar con todo esto. ¿Y cómo cortamos con esto? Cuando empezamos a obedecer al Señor, cuando empezamos a obedecer sus palabras, todo lo que Él dejó escrito, cuando nosotros llegamos a entender y a comprender que el Señor lo que quiere es bendecirnos abundantemente, entonces ya empezamos a entender muchas cosas y entonces los caminos empiezan a abrirse, las bendiciones empiezan a fluir, el hogar empieza a establecerse, los matrimonios empiezan a restaurarse, hijos que se fueron de la calle regresan a su casa, hijos que aún se fueron en la iglesia por una mala actitud también de sus padres, regresan a la iglesia. Entonces cortemos con eso de raíz. Porque si nosotros no cortamos con eso de raíz, va a seguir. Entonces, hijo, este mensaje es para ti con mucho amor, porque soy mamá. Y puesto que tengo unos hijos que me aman y también les enseñé respeto. Otra cosa, papitos,
Debemos de saber educar a nuestros hijos, porque el hijo consentido es vergüenza de la madre o de su padre. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos en respeto, en amor, en comprensión, en educación, nuestros hijos van a ser excelentes hijos más adelante. Entonces, ¿qué esperas? Empieza a bendecir a tus padres. Dale a tus papitos lo que merecen. Sí, yo tengo una esposa. Sí, yo tengo un esposo. Hónralos. Hónralos de igual forma. Porque si no fuera por esa mamita con miles de fallas, con miles de dificultades, tú no estuvieras aquí. Primero por la gracia de Dios y porque el Señor lo permitió. Y porque usó esa mujer, esa preciosa mujer, para darte a luz. Porque si no, no estuvieras aquí. Y aún así con luchas y pruebas, te crió, te amó, te abrazó, te cuidó. Cuando estabas enfermo, cuando necesitabas algo para el colegio, ahí estaba mamita y estaba papito. Cuando fuiste a una universidad, cuando hiciste tantas cosas, cuando aún le hiciste llorar, ahí estaba mamita y estaba papito. Entonces, ¿por qué tú no honras y le devuelves a tus papitos lo que ellos han hecho por ti? Así sea poco, para ellos va a ser algo grande. En esta tarde te dejo este mensaje de bendición para tu vida, porque cuando yo empecé a cambiar esta actitud, mi vida empezó a cambiar. Cuando yo empecé a honrar a mis padres, mi vida empezó a cambiar. Y lo digo con base. He sido una mujer bendecida por mis hijos. He sido una mujer bendecida en todo aspecto. Entonces, no importa si tu papá tiene dinero o no tiene dinero. Si tu papá es... No importa. Lo importante es que los honres, que los ames, que les des ese abrazo y que le digas que los ama todos los días de tu vida. Este es el mensaje que tenía para ti. Que Dios te bendiga.